Capítulo 11. Imágenes, segunda parte. En este capítulo vamos a ver cómo dibujar y manipular dibujos vectoriales en el editor de textos de LibreOffice. Hola amigos, ya estamos de vuelta con un nuevo video tutorial de LibreOffice. En este caso seguimos con el editor de textos, donde vamos a ver, abrimos un archivo de ejemplo con un texto. Como ya vimos en el capítulo anterior cómo colocar imágenes desde archivo, ahora vamos a ver cómo dibujar en el propio documento y con las propias herramientas de LibreOffice. Para ello necesitamos ir al menú Ver, barras de herramientas y abrir esta barra Dibujo. Aquí abajo nos aparecen una serie de herramientas. Esta última, que aparece activada, es el mismo botón de insertar imagen desde archivo que vimos en el capítulo anterior. Bien, entonces comenzamos con esta que es línea. Simplemente activamos el botón línea y arrastrando el ratón tendremos una línea desde el punto donde pinchemos hasta el punto donde soltemos. Después, arrastrando estos cuadraditos que salen en los extremos, puedo modificar la forma que tiene y el tamaño de la figura. Veamos, por ejemplo, un rectángulo. Aquí salen cuadrados en las esquinas y en el centro de los lados. Con esto puedo modificar forma y tamaño del rectángulo. También puedo dibujar elipses. Y también con la herramienta de cuadrado y elipse, manteniendo pulsada la tecla mayúsculas mientras dibujo. Manteniendo pulsada la tecla mayúsculas mientras dibujo un cuadrado, vemos cómo se mantienen las proporciones de los dos lados, es decir, es un cuadrado perfecto, tiene la misma altura que anchura. Y en el caso de las elipses, si mantengo pulsada la tecla mayúsculas, me dibujará un círculo perfecto, igual de altura que de anchura. De igual forma, manteniendo la tecla mayúsculas pulsada, me ocurre lo mismo cuando modifico el tamaño con estos tiradores de las esquinas e incluso con los centrales también. Muy bien, ahora vemos que el primer botón, que es una flecha, sirve para seleccionar. Bueno, no hace falta tenerlo activado, pero en caso de que tengamos otros objetos encima o debajo, sirve para seleccionar objetos de dibujo. Puedo seleccionar varios objetos de dibujo a la vez manteniendo la tecla mayúsculas pulsada. Me va añadiendo a la selección. Así, de este modo puedo, por ejemplo, arrastrando con el ratón, desplazar todos a la vez los que tengo seleccionados. Quitamos la selección con la tecla escape. Continuamos viendo las herramientas, aunque este programa no es, o estas herramientas no son las más adecuadas para hacer dibujos complejos. Hay herramientas para ello más interesantes. El propio LibreOffice tiene la herramienta o el programa Draw, que sirve para dibujar, e incluso hay otras herramientas como Inkscape, que es un programa de dibujo vectorial, pero con muchas más opciones y más avanzado que estas herramientas que vemos aquí. Inkscape es también libre, código abierto, y evidentemente es el más adecuado para este tipo de dibujos, pero si necesitamos algo básico, sencillo, nos puede servir con estas herramientas simplemente. Aquí la siguiente herramienta es dibujar una línea a mano alzada. Simplemente arrastrando con el ratón, por la línea saldrá con la forma que le estemos dando en ese momento. Además podemos, dibujar texto. Esto supone insertar texto dentro de una caja. Esta caja se comporta como un dibujo, pero tiene texto dentro. El texto se adapta al ancho de la caja. Así aparece en una línea, o dos, o tres, dependiendo del ancho que tenga. Este texto, si yo hago doble clic y lo selecciono, puedo modificar su fuente, tamaño, colores, etcétera, negrita, bueno, lo que es un texto. Pero si selecciono el objeto de dibujo como tal, el marco de texto,
puedo modificar su forma como si fuera un dibujo, trasladarlo, colocarlo encima del texto del documento, debajo, no se ve afectado el texto. Podemos modificar el comportamiento igual que si fuera una imagen, el comportamiento de esta caja de texto para que se ajuste, por ejemplo. Ahora sí nos desplaza el texto abriéndose un hueco, de modo que el texto, bueno, pues pasa alrededor de este objeto. Lo mismo nos ocurriría si lo hacemos con, por ejemplo, este rectángulo. En ajuste, ajuste de página, aquí lo vemos. Ahora tenemos el objeto de texto, que es un objeto gráfico, sobre el recuadro, y a su vez esto se abre en hueco sobre el texto y el texto, bueno, pues se va extendiendo alrededor. Podríamos darle un ajuste como habíamos visto con las fotografías. Veamos. Un ajuste continuo, de modo que está encima del texto, pero el texto ignora el objeto de dibujo y queda debajo. O podemos darle un ajuste en el fondo, de modo que se coloca detrás del texto. El texto lo vemos por encima y el objeto de dibujo lo vemos debajo del texto. Pero no se ve afectado el texto, no se mueve. Bien, seguimos viendo las herramientas de dibujo que tenemos. Estas son llamadas. Algo similar a un recuadro de texto, pero con una flechita que sale ahí y que puedo colocar, pues, en cualquier sitio. Por supuesto, aquí dentro del cuadro de texto puedo escribir texto en la llamada. Además tenemos otras herramientas aquí con formas como rectángulos redondeados, cuadrados, círculos, rombos, trapecios, triángulos, sectores circulares, polígonos y distintas formas. Cubos, octoedros, en fin. Es cuestión de trastear un poco con ellos e ir probando. Por ejemplo, algunos tienen un círculo rojo que sirve para modificar ciertas proporciones del dibujo, sin modificar el perímetro que viene dado por estos recuadros azules, estos tiradores. Podemos modificar la relación entre los tres lados del tetraedro, perdón, del hexaedro. Tenemos además otros dibujos como son emoticonos, sol, luna, rayo, corazones, bueno, una gama de dibujos que podemos ver y modificar, como vemos, con el círculo rojo para modificar en este caso el ancho del círculo y del trazo diagonal. También tenemos otros dibujos por aquí como son flechas de distintos tipos. Estos son gráficos de flujo, diagramas de flujo que se utilizan junto con flechas. Estos son llamadas típicas de cómics, donde podemos modificar la forma y tamaño de la flecha, etcétera. También tenemos estrellas y algunos que otros dibujos curiosos. Y bueno, por último, comentar que puedo seleccionar varios de estos dibujos manteniendo pulsada la tecla en mayúsculas y puedo agruparlos. Para agruparlos tengo que ir aquí al menú agrupar y ahora forman parte de un solo objeto. Es como si fuese un solo objeto, pero no sé por qué desaparecen la visibilidad de algunos de los gráficos que tenemos. Esto debe ser un fallo del programa, porque al moverlos sí que aparecen y después desaparecen. Puedo desagruparlos, una vez seleccionado todo el conjunto, desagrupar y aquí vuelven a aparecer. Aquí los puedo ya mover por separado. Y por último vamos a ver, aunque ya hemos visto un poco, cómo unos pueden estar debajo de otros. En este caso este, que es el que he dibujado más tarde, está encima del rectángulo azul
yo puedo colocar el rectángulo azul trayéndolo al frente, es decir, este sería en caso del texto. Botón derecho, en este caso tendremos que ir a la posición, traer al frente, pues no funciona. Traer delante, en primer plano. Ahora sí, cuando doy a primer plano aparece delante del objeto que está aquí detrás. Y si voy a posición y indico enviar al fondo, se coloca detrás de estos dos, tanto de la línea que tengo ahí a mano alzada como de este otro objeto. También podemos modificar para un objeto seleccionado tipo de línea, que puede ser invisible, sin línea de borde. Todos los objetos en principio tienen línea de borde, por ejemplo con trazos de distinto grosor, de distinto color. También podemos modificar el color de fondo, en este caso sin color, con un color uniforme o bien un gradiente. Aquí hay varios que vienen ya definidos, con una trama, algunas de las que vienen ya definidas. Un mapa de bits, en este caso alguno de estos que hacen de textura pero que están tomados de una imagen. También podemos hacer giros de los objetos. Y bueno, como vimos antes, esto sirve para enviar al fondo. En este caso también quedaría detrás del texto normal del documento. Y eso es todo en cuanto a dibujos. Es cuestión de probar y practicar, aunque, como digo, dibujos complejos no merece la pena hacer aquí. Merece la pena hacerlo con programas adecuados para ello, de gráficos vectoriales, como Inkscape, o de edición de gráficos de fotografía, como el GIMP, que son programas de código abierto, libres y gratuitos, por supuesto. Y después se pueden exportar, en el caso de programas de gráficos vectoriales como Inkscape, se puede exportar en formatos de gráficos que después podemos insertar aquí, como vimos en el capítulo anterior, insertar imagen a partir de archivo. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Un saludo.